Bienvenidos al Buen Vivir, el espacio en donde las preguntas son más importantes que las respuestas. El día de hoy vamos a hablar sobre el silencio. La pregunta que podríamos hacernos para empezar es, en el buen vivir, ¿cómo se ve el silencio en el buen vivir? ¿Es un elemento del buen vivir? Sí, no, ¿por qué? Yo creo que es fundamental para una buena vida tener espacios de silencio. A ver, no creo que toda la vida tenga que ser en completo silencio, pero sí buscar espacios apartados y en silencio a lo largo del día. ¿Por qué? Yo creo que porque nos ayuda a tener un diálogo interno, principalmente. Y creo que esto nos ayuda a crecer tanto en la vida interior, en la reflexión, cosas que podemos llegar a través de la meditación, de la oración. Creo que son aspectos esenciales para llevar una buena vida. No sé ustedes qué piensan. Es que yo lo que preguntaría es, ¿a qué llegarías con la meditación y con espacios de silencio? Yo creo que una reflexión profunda de distintos temas y también a tener ¿cómo decirlo? Un diálogo interno más profundo. Creo que es algo que se ha perdido últimamente. O sea, en estas nuevas generaciones tenemos el teléfono encendido todo el tiempo, caminamos y tenemos música, hacemos alguna actividad como, no sé, lavar trastes, planchar y demás, y queremos o estar viendo una serie de fondo o tener la música. Incluso en la sociedad, como que las grandes ciudades tienen mucho ruido todo el tiempo. Apenas que fue el 16 de septiembre, pues tenemos los cohetes, la música del vecino, el taladro de la construcción de al lado. Es decir, ya no tenemos estos espacios para realmente profundizar en nuestros pensamientos, que es algo que nos permite el silencio. Porque, claro, no puedes tú tener este diálogo interno profundo si tienes la música, si tienes el ruido externo que te distrae. Entonces, creo que es esencial para tener ese diálogo, que es fundamental. Pero a ver, va a haber quien te diga, a ver, yo regreso del trabajo cansadísimo después de una jornada extenuante, llego en la noche y lo que quiero es distraerme. Y para distraerme pongo música, pongo algún podcast, pues porque me sirve de relajación. O sea, yo no estoy pensando en profundizar en mis pensamientos y reflexionar. ¿Qué valor tendría eso? O sea, no me abona a mi trabajo, no me abona a mi rutina de vida. Bueno, yo ya que ahí estamos como instrumentalizando el silencio, ¿no? O sea, como a fuerzas tiene que verse algo reflejado que me da. O sea, me tiene que dar algo forzosamente visible o tangible. Creo que muchas veces el silencio te da cosas no tan tangibles, o sea, que no puedes ver de inmediato. Creo que también tener estos espacios de silencio, creemos que a lo mejor no nos van a ayudar a relajarnos, cuando todo lo contrario. Antes no había internet, antes no habían películas y la gente pues estaba en silencio y así se relajaba. Sí, probablemente esta persona que llega del trabajo después de una jornada intensa encontraría un mejor descanso en medio del silencio. Y un poco para seguir en esa misma línea, propondría la imagen del silencio no tanto como un estado de relativa ausencia de ruido, sino también como una facultad a adquirir, como una habilidad. Un poco es algo que habíamos conversado en ocasiones anteriores, el tema de que hay también un conocimiento en el saber callar. Hay un saber guardar silencio. Hay gente que puede guardar silencio y hay gente que no puede guardar silencio. Eso es cierto. Y en ese sentido uno se ejercita en el silencio. Es algo que implica un esfuerzo. El sentarte delante de tu comida, por ejemplo, sin estar necesariamente acompañado por alguien, te obliga a degustar usando todos tus sentidos y habitar ese momento de silencio. Y se pueden presentar una serie de imágenes mentales y un poco irte enfrentando a ellas, un poco ir poniéndote delante de ellas y ejercitándote en esta habilidad del silencio. Me gusta eso que dices acerca de saber estar en silencio y saber callar. Hay una frase de San José María Escrivá de Camino que dice, la parafraseo, de hablar te vas a arrepentir muchas veces, pero de callar nunca. Es interesante. Y lo ligo con la virtud de la prudencia. Por ejemplo, se es prudente cuando se sabe callar o se sabe no decir algo porque no es
un momento asertivo para decirlo, ¿no? Claro, podemos decir, así como hay un conocimiento en el hablar bien, en el ser alguien elocuente, también hay un conocimiento en el saber callar en el momento oportuno, para no, por ejemplo, elevar de tono una discusión o para aprender verdaderamente. El silencio creo que es una de las cosas que ofrece una fecundidad en tanto que implica estar dispuesto a escuchar y estar dispuesto a aprender. Y en ese sentido también podríamos hablar de que el silencio es una manifestación de humildad. Mm. Sí. Yo una pregunta que me gustaría hacerles es, ok, es valioso porque se aprende en el silencio, se reflexiona y se hace introspección en el silencio, ¿no? Pero se puede pensar con ruido, se puede pensar en un ambiente de ruido, porque si es así, entonces ya no tiene tanto sentido el silencio. Yo creo que no. Y esto es esto lo traigo a colación por un dato que leí acerca del silencio. Ajá. Cuando nosotros escuchamos ruidos instintivamente, lo podemos asociar con el peligro y nuestro cuerpo empieza a liberar cortisol. Entonces, cuando liberamos cortisol, no podemos, ¿cómo decirlo? Nos cuesta más trabajo hacer ciertas actividades. Creería que una de esas es el pensar en profundidad, porque si tu cuerpo está estresado y lo que quiere es huir de ese relativo peligro que presiente a través del silencio, pues no va a poder estar enfocado en ese análisis de sus pensamientos. Claro. Entonces, creería eso es fundamental, o sea, reducir esos niveles de cortisol a través del silencio para tener un pensamiento más profundo. Por eso es obligatorio el silencio en las bibliotecas, ¿no? Ahorita estaba pensando en eso. Exacto. Justo en lugares donde se requiere una atención especial a la interioridad o que requieren cierto grado de concentración, lo que vemos es una constante en el silencio. Uh-huh. Una biblioteca, una iglesia, por ejemplo. Incluso el encuentro entre dos personas que se aman, hay un momento de silencio, ¿no? Donde lo que existe es una contemplación activa. Me gusta pensar también que este silencio posibilita la escucha y que, a ver, por supuesto que si hay ruidos exteriores que no están directamente, o sea, no son por nuestra causa, es decir, no tenemos injerencia en ellos y están estos ruidos exteriores, aún así podemos mantenernos en la reflexión, en el pensamiento, pero un poco requieren mayor esfuerzo. Podría decir que para un nivel profundo de concentración y de reflexión, sí es indispensable el silencio, aunque ojo, por ejemplo, se habla de que Santo Tomás de Aquino, este filósofo y teólogo medieval, tenía la capacidad de abstraerse completamente en cualquier entorno que él estuviera. Es una habilidad a adquirir. Uh-huh. Mantener silencio interior incluso cuando externamente hay mucho ruido. Pero eso sería como una meta a conseguir. Uno empieza un poco habituándose al silencio, aprendiendo a pensar en circunstancias de silencio interior y exterior, ¿no? Porque hay un silencio interno que es este silencio más bien de la mente, donde uno procura ir gestionando sus pensamientos, pero también hay un silencio externo de los sentidos, literalmente cortar fuentes de ruido, música, cualquier sonido estridente que pueda cortar la concentración. Incluso convivencia. Incluso convivencia. Hay un momento donde incluso una convivencia más honda con las personas que amamos, con nuestros amigos o nuestra familia, requiere de ese silencio y que no sea necesariamente, como se le ha denostado, un silencio incómodo, sino que sea un silencio fecundo. Ruido externo. Eso es de lo que ahora hablabas, Ricardo, y es impresionante la cantidad de ruido a la que estamos expuestos día a día, sobre todo en una ciudad de capital, en una ciudad principal. Recuerdo que un profesor nos hacía la pregunta a reflexionar de, ¿saben cuántas pantallas vemos al día? O sea, es impresionante. O sea, no solo pienses en la televisión ni en tu teléfono, piensa en los espectaculares digitales que hay, en las luces que hay, en la pantalla de tu coche. Todo eso es ruido. Y pues con ruido, como apuntaban, es difícil pensar. De hecho,
es interesante en este libro de Byung-Chul Han, que se llama En el enjambre, que habla acerca de las redes sociales, del panóptico digital, le llama él. Apuntaba que hay un síndrome de fatiga de información, que es preocupante porque es una enfermedad que se produce por un exceso de esto, de información. Y las consecuencias son creciente parálisis de la capacidad analítica, tenemos perturbación de la atención, inquietud general o incapacidad de asumir responsabilidades. Es decir, las consecuencias de exceso de información son realmente graves en el día a día de las personas. O sea, sí te va a hacer, a ver, no quiero decir, pero sí, en algún sentido te va a hacer, número uno, menos productivo, vas a tener menos concentración y si no puedes asumir suficientes responsabilidades, tal vez tampoco vas a ser tan libre. ¿No? Es grave. Que me parece interesante o sea, creo que lo que menciona Byung-Chul Han podríamos verlo como en este ruido interno, ¿no? De tener tanta información que a lo mejor nuestros pensamientos están a 1000 por hora, están con las revoluciones muy, muy arriba. Creo que incluso me atrevería a decir algo que yo he vivido personalmente en los últimos meses. O sea, estar en redes sociales y ves noticias de todo el mundo y ves que pasó algo no sé, en Europa y en Asia y en un país y en otro, y de repente también ves lo que está pasando en tu propio país y son tantas las noticias que justo ya no sabes, o sea, como que incluso hasta te paraliza, o sea, es como tanta la información que no sabes qué hacer con ella. Ya no sabes ni siquiera tomar una sola y tomarla con racionalidad y analizarla. Creo que ese es una especie de ruido interno que también podremos aprender a minorar, o sea, tomar en cuenta no consumir tanta información y mesurarla, no porque no queramos estar informados, claro, es importante saber qué está ocurriendo en el mundo, pero creo que también incluso actualmente muchas personas han tomado esta idea como de, bueno, es que necesito estar al día con todas las noticias en el mundo. Sí. Y a veces es como, bueno, están pasando cosas en el mundo, sí, pero también quizá saberlo no va a cambiar tu día a día. Y no por una idea como de, bueno, yo estoy aquí y el mundo que gire, sino más bien porque es tanta la información que simplemente te va a abrumar y no vas a poder hacer nada de cualquier manera. Y peor, porque vas a estar ahora imposibilitado de hacer algo en lo más cercano. Claro, esta idea la pensaba recientemente por cómo uno puede enterarse de las noticias que son relevantes en su entorno y en su comunidad, justo saliendo al encuentro con los demás. No necesariamente exponiéndote a esa cantidad enorme de ruido digital, sino saliendo y preguntando a las personas cómo va su día, cuáles son sus intereses. Y un poco así uno, a la manera, digamos, tradicional, se va enterando de lo que ocurre. A la usanza antigua. Sí, en su comunidad, en el país, en el mundo. Cuáles son los temas de conversación de actualidad. Uh-huh. Sin necesidad necesariamente, sin necesariamente, exponerse a esta cantidad de ruido. Y lo pensaba también, justo recuperando este libro que es muy provechoso, que es Camino de San José María Escrivá de Balaguer. Él tiene un punto, el 281, y habla sobre la vida sobrenatural, sobre la vida de fe. Y dice, el silencio es como el portero de la vida interior. Y cuando se refiere al portero, es como el guardián de la vida interior. Para que nosotros tengamos vida interior, que es algo que promueven pues no solamente los teólogos, sino también los filósofos, todas las personas que quisieran participar o quisiéramos participar de la vida feliz, de la buena vida, se promueve la vida interior. Un poco el que uno tenga esa atención, ese silencio interno necesario como para estar pendiente de qué representaciones me arrebatan, qué pensamientos me arrebatan, qué pensamientos tengo de forma recurrente, cuáles son los recuerdos que tengo de forma recurrente. ¿Qué recuerdos me arrebatan? ¿Cuáles son mis imaginaciones constantes? Un poco como aprender a gestionar esa vida mental, diría, es lo que coloca a alguien dentro del espectro de ser alguien feliz o ser alguien desdichado, en el sentido de quien con cierto autodominio se mantiene vigilante a esa vida interior, a esa vida hacia adentro. La vida exterior se reflejará como una consecuencia de lo que ocurra también en esa vida interior, ¿no? Uh-huh. Y que fuera de la creencia religiosa, que es muy valiosa,
tiene utilidad también en, o sea, si la separas de la práctica religiosa, también tiene utilidad. O sea, hay muchas corrientes de pensamiento que te hablan y que no dejan de darle importancia al silencio, a la introspección y a la meditación, ¿no? O sea, parece que muchas formas de pensar apelan a ese tema en común, que es el silencio. Entonces eso habla, pues, de la importancia de él, ¿no? O sea, muchos lo encaminan hacia algo importante. Claro, y que creo que yo no hay que minimizar porque podríamos creer que es algo no tan relevante, pero por ejemplo en la Unión Europea se cataloga a la contaminación acústica como la segunda más peligrosa después de la contaminación del aire. Es decir, creo que es intuitivo saber que, bueno, si respiras contaminantes, pues te daña físicamente, pero tal vez no tenemos tanto esta idea de que también nuestros oídos Sí. se pueden... dañar, más que, digamos, un daño físico que puede ocurrir, no sé, por ejemplo, cuando tienes la música con los audífonos muy elevada y así, pues también tiene repercusiones internas que son de considerar. Y relacionándolo con podcasts anteriores, como el del descanso, Sí. muchas personas, sobre todo en la Unión Europea, que es donde hay más estudios, se muestra, ¿no?, que el ruido les imposibilita tener un buen descanso, ¿no?, tener un buen sueño. Y esto incluso no, o sea, no tenemos que quedarnos con esos datos, incluso podemos verlo en nuestra vida diaria, ¿no? Que de repente estás dormido y escuchas una moto pasando por la avenida a toda velocidad en la noche y te despierta. Entonces, ese tipo de cuestiones relacionadas al silencio creo que no hay que minimizarlas. No creer que es algo que, pues bueno, no pasa nada si no estoy en silencio un rato, sino que darle su lugar y darle su importancia. El sonido puede ser un arma. Ahora que hablabas de lo físico, en una clase de sonido, la maestra que sabía muchísimo del tema hablaba de que hay armas que están hechas con sonidos. Por ejemplo, en manifestaciones hay armas en ciertos países que se usan, o sea, que emiten un sonido que tengo entendido tiene que estar abajo de cierta percepción humana. Si no me equivoco, Vic. Lo que yo sé es que tiene más bien que estar por encima de cierto límite. Es decir, nosotros tenemos, o sea, el sonido se mide en una cosa que son decibelios. Ajá. Digamos, decibelios bajos, como por ejemplo cuando escuchas el agua y demás, pues son sonidos que nosotros ya alcanzamos a detectar. Hay sonidos más bajos que nosotros no detectamos. Por ejemplo, hay silbatos que son para perros que tú los soplas y no se oye nada, pero te das cuenta que ellos sí reaccionan, ¿no? Porque ellos tienen el sentido más agudo. Al contrario, nosotros sonidos más altos que sí nos pueden aturdir, incluso pueden hacer que sintamos náuseas, que nos mareemos. Sí. Y entonces cuando tienes esas armas que de hecho es interesante porque recuerdo que lo veíamos alguna vez en clase de física en óptica, que también vemos parte acústica, que esas armas son muy interesantes porque tú puedes hacer que las ondas a cierta distancia, por ejemplo a 50 metros del arma, no escuches nada, pero después de 50 metros ya es un sonido tan ensordecedor que te marea o incluso te puede romper los tímpanos. Eso. Vaya. Entonces, eso. Sí. O sea, se usa para entorpecer a la masa, literalmente. Físicamente es posible eso. Entonces creo que es interesante. Y la segunda cosa a la que quería apelar de lo que hablabas es el uso de audífonos. A mí me parece que es una práctica cotidiana común. Que, a ver, en sí yo no pienso que tenga algo de malo, pero que sí hay personas que se la viven con audífonos. Y creo que ahí está lo negativo porque te entorpece de alguna forma, en primera instancia, en la sociedad. O sea, la persona que va caminando con audífonos en todo momento, como que se aliena de lo que está sucediendo en su entorno. Y número uno, es peligroso porque, por ejemplo, en algún accidente de tránsito, pues está como muy, muy expuesto. Pero también parece que es como cerrarse de alguna forma a la convivencia. O sea, yo recuerdo que yo hacía esto en los primeros semestres de la universidad. Me ponía audífonos mucho tiempo y parece algo, o sea, que no se cree, pero cuando dejé de hacer esa práctica y de plano ya ni siquiera los uso dentro de la universidad, mi vida social se expandió mucho más, claro, porque me hacía consciente de muchas, o sea, estás como más consciente, pues, ya ahí viene tal persona, entonces te animas incluso a echar un gritito, oye, ¿qué tal? O sea, como que estás más alerta, es a lo que quiero llegar. Claro. Pues te permite el silencio en sus múltiples manifestaciones, te permite ejercitarte también en estas otras áreas de la vida, ¿no? Algo que
que me gusta pensar también es que guardamos el silencio. Es una frase común decir guardar silencio, ¿no? Y hace poco algún alumno me preguntaba, bueno, ¿y por qué decimos eso? ¿Por qué guardamos el silencio si el silencio no se guarda literalmente, ¿no? Buena pregunta. Y vaya, fue una pregunta que me dejó pensando. Y digo, más allá de que guardamos el silencio para estar atentos a nuestra vida interior, un poco lo que decíamos, siguiendo esta sentencia de Sócrates de, bueno, una vida sin examen no vale ser vivida, ¿no? Una vida sin escrutinio, sin esa atención, sin ese examen constante, no vale la pena de vivirse. Entonces necesitamos ese silencio para hacer ese examen. En las prácticas de piedad se le llama pues, el examen de conciencia. Los filósofos estoicos le llamaban, por ejemplo, la autoevaluación nocturna. El momento de silencio en la noche donde uno se recoge y en medio de ese silencio hace ese examen constante, diario, de qué hice bien, qué hice mal, qué puedo mejorar. Y un poco volviendo a la pregunta de por qué guardamos el silencio, llevándolo justo a la reflexión, me di cuenta de que guardamos el silencio porque muchas veces este vacío que implica es el preámbulo de algo bello. ¿A qué me refiero con esto? Guardamos del silencio, cuidamos del silencio porque muchas veces de ahí es que surge algo bello. En el silencio lo guardamos para obtener sus frutos. Tanto el estudiante que está en medio del silencio, en una jornada intensa de lectura, que cosecha ese fruto que es el aprendizaje, pero también nuevamente en esta idea de que guardamos el silencio previo a momentos solemnes como frente a una orquesta, ¿no? En el momento de silencio previo antes de que inicie el concierto, de que empiecen a tocar, hay un silencio ritual incluso, donde es ese preámbulo para que algo bello surja. Está bueno eso. También lo pienso, por ejemplo, en el tema de la misa, la liturgia, cómo está pensada para estos momentos de silencio que anticipan que algo bello va a surgir, la consagración, la Eucaristía y demás. Y en algo muy ordinario, perdón, en el terreno muy ordinario, nuevamente, si volvemos a la imagen de dos amantes, de una pareja, hay un momento de silencio ritual previo al ósculo, previo al beso, ¿no? Hay un momento donde los dos guardan silencio, guardan ese silencio para que algo surja, algo más allá de las palabras, algo inefable. Pero entonces hay un momento de guardar el silencio para que algo bello pueda surgir. No sé qué piensen. ¿Ósculo es beso? Ósculo es beso. Ah, Mira, Está interesante. creciendo el vocabulario. A mí me gustó mucho cómo lo dijiste. Es un preámbulo de algo bello. Claro. Es decir, el silencio dota de importancia a aquello que viene. Sí. Porque si todo fuera ruido, entonces, ¿cómo se valora el ruido? O sea, es como un punto de referencia, ¿no? Claro. Por ejemplo, muchos artistas en sus conciertos lo que hacen es, antes de que llegue la canción que es más popular entre la audiencia, como que hacen que la gente lo desee. O sea, como que sueltan una parte de la melodía, la gente se aloca y bye. Y siguen con otra canción. Claro. Como que me gustó mucho la palabra preámbulo. O sea, porque le da sentido a eso bueno que viene. Diciéndolo en otras palabras, ¿no? Así, yo diciéndolo como una epifanía y es lo que acabo de decir. Parafraseando. No, pero es justo la idea, ¿no? Hay una sentencia muy popular, no recuerdo específicamente de quién sea, pero que también tiene que ver con esto, ¿no? De procurar que tus palabras sean mejores que el silencio. En el sentido de que si algo se va a romper, o sea, si el silencio se va a romper, que sea por algo bello. Eso. Si uno va a romper ese silencio ritual, ese silencio que es un preámbulo para algo bello, pues que sea con algo digno, ¿no? Es fantástico. Mi profesor le llegó a decir a alguno de mis compañeros, si lo que usted va a decir no es más valioso que el silencio, entonces mejor cállese. Sí. Y es bueno. Si lo reflexionas es como decir, el silencio es valioso en sí mismo. Si lo vas a romper es porque tiene que ser más valioso. Tienes que ser más... Ajá. Claro. Tiene que valer la pena romperlo. Qué interesante. Creo que le estamos llevando un tema que no lo había considerado. A mí me gustaría preguntarles... es cierto esto que decíamos al principio. A las nuevas generaciones les cuesta el silencio. El silencio parece incomodar y parece un reto. O sea, en las conversaciones la gente como que cuesta. O sea, es como, a ver, ya cuéntame algo. A mí me ha pasado como, bueno, cuéntenme algo así, como si fuera algo indeseable. O sea, como que se busca evitar. ¿Por qué creen que resulta incómodo para muchas personas? Yo creo
y es por algo que estuve reflexionando mientras hacía la investigación para este podcast, y es que me daba cuenta, y reflexionándolo fue algo muy particular. Muchas veces el silencio también implica o nos hace recordar al peligro. Es decir, podemos tener esta imagen de que estamos en una casa, en una cena familiar, los niños están jugando en la parte de arriba, nosotros, o sea, los adultos están como en la tertulia comiendo algo y de pronto arriba, silencio sepulcral. Silencio sepulcral. No, sepulcral. 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 Un gran silencio. Es de sepulcro, es sepulcral. 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 Hay un silencio muy marcado. Hay de un sepulcro, de pues. sepulcro, sí. Exacto. Entonces se nota el silencio. Bueno, llega el silencio de pronto y eso indica peligro. O sea, quiere decir que arriba algo pasó, que todos tuvieron que callarse. También suele pasar en la sociedad de que de repente, no sé, hay un accidente y todos guardan silencio y voltean a ver qué pasó. Es decir, el silencio lo asociamos también con cierto peligro. Entonces, creería yo que podemos, o sea, la sociedad en general podría decir, bueno, es que si hay ruido quiere decir que todo está bien, que las cosas están fluyendo. Y si hay silencio es porque ya pasó algo, porque, pues bueno, ya hay que prestar atención. Bueno, ese punto en realidad no lo había pensado. Yo tampoco. Pero me hace sentido. Y justo el pensar que el silencio a veces en la vida ordinaria podría implicar una suerte de peligro, pero creo que ya depende ahí de nosotros, de nuestra capacidad de razón de decir, bueno, eso puede ser regularmente, pero también hay un silencio que justo desde una interiorización dices, pues este silencio no es peligroso, este silencio más bien me invita a la contemplación, a la introspección. Justo para responder la pregunta, platicaba con uno de nuestros amigos en común, José Eduardo, y nos preguntamos, ¿por qué en las reuniones de cualquier índole siempre está la necesidad de tener música de fondo? O sea, ¿por qué no hay reuniones sin música? Entonces, un poco la primera respuesta era por miedo al silencio, pero ¿qué nos asusta del silencio? Esa es la pregunta. ¿Qué nos asusta del silencio? Entonces, lo primero que yo le dije era algo como, a ver, el silencio sí nos contrasta, nos enseña a nosotros mismos, es como un espejo. Entonces, capaz veo algo que no me gusta de mí y me corrijo, ¿no? Capaz me examino tan bien que termino corrigiéndome. Entonces, el silencio implica un poco vernos a nosotros mismos, reconocer esas miserias, esas limitaciones y decir, tal vez no estoy haciendo aquello para lo cual fui creado, fui destinado, ¿no? Entonces, hay una confrontación dura en el silencio que nos incomoda porque es una suerte de llamado a la perfección. Entonces, a la virtud. Entonces, creería que ese miedo al silencio muchas veces tiene que ver con esa incapacidad de vernos en nuestra miseria, en nuestra limitación, sí, tal cual. Me gusta eso de la incapacidad de enfrentarte uno a uno. Es incómodo, es naturalmente incómodo. Me parece muy interesante lo que habían dicho y también pienso en este miedo, no sé si natural, pero sí racional al vacío. O sea, como el silencio viéndose como vacío. Porque si lo piensas, una crisis muy fuerte en el ser humano es cuestionarse por el sentido de la vida y poder pensar que no hay sentido. O sea, que todo es... O sea, que hay sin sentido. Absurdo. Como un absurdo. Entonces, también podría ser que el silencio pueda verse como un sinónimo de vacío y el vacío asusta naturalmente. Claro. ¿No? Y que ahorita con lo que mencionaban, recordando un poco, también creo que esta parte como negativa hacia el silencio tiene que ver un poco con que así se nos educó un poco. Ibas a la escuela, estaban las personas hablando y el regaño iba hacia guarden silencio. Es decir, como un castigo. O sea, el castigo por estar echando relajo o por estar platicando mientras trabajas, pues era el silencio. Es decir, se ve como algo negativo, como tienes que callarte. Creería yo que también por eso las personas buscamos un poco ese ruido como en cierta edad como una especie de rebeldía. Entonces se empieza a asociar al silencio pues, como algo no tan deseable. Como para qué me callo si igual me van a castigar con el silencio. O sea, se le da esa connotación negativa. Sí, o sea, que lo hemos asociado con una represión, con un castigo, con algo malo. Exacto. Y que en realidad tiene una
A ver, perseguimos o buscamos el silencio nuevamente porque es el preámbulo de algo bello y es valioso en sí mismo, pero también sí que tiene sus pros. No por nada, por ejemplo, los cultos mistéricos de la antigüedad griega, se habla un poco de probablemente los pitagóricos, lo que hacían es tener votos de silencio muy prolongados, incluso de 2 años, donde el iniciado, donde el discípulo no podía hablar prácticamente, no podía articular ni una sola palabra. Y en este tiempo de silencio se llegaba a una verdadera contemplación de la realidad, de la contemplación interior, y se participaba de una iniciación, de un misterio. Uno un poco aprendía cómo funcionaba el mundo de esa manera. Incluso la palabra propiamente de misterio se asocia con un verbo griego que es el verbo mío, que significa literalmente cerrar los ojos, cerrar los labios, en acto de silencio, de religiosidad. Y es una forma de decir, bueno, el iniciado es aquel que sabe guardar silencio, es aquel que cierra sus ojos, sus labios, en este silencio que es indispensable para contemplar. Y vaya, de las personas que estén en la audiencia que se hayan sometido a este tipo de silencio, sabrán entender a lo que me refiero cuando hablo de cosechar los frutos del silencio. Muchas veces nuestras preguntas, incluso las que no articulamos verbalmente, se responden ahí. Es un encuentro de autoconocimiento y también de conexión con el orden divino. Y también es una especie de dominio sobre uno mismo, porque si el impulso natural parece ser el hablar, el comunicar, el tener ruido de fondo, entonces el silencio supone un dominio, ponerse encima de ese impulso de estar como estimulado. Entonces creo que por eso es tan valioso hoy en día el silencio, porque en un mundo plagado de redes sociales, de información, de ruido, de distracciones, el silencio viene a ser un acto, pues... Revolucionario. Pues es que no quiere ser revolucionario, pero... De dominio. Pues, de dominio. O sea, es autodominio. como es algo fuerte. O sea, puedo. Y es difícil. O sea, realmente es difícil. Por ejemplo, asociándolo con el episodio pasado del descanso, muchas personas asocian descanso con momento de redes sociales, con momento de distracción. Entonces sí supone como romper un paradigma que se tiene hoy en día en la sociedad de que el descanso tiene que ver con estimulación y que el silencio es indeseable. Sí, es como dominar. Y ahorita recordaba como esta importancia del silencio que muchas veces no se, digamos, si tú, por ejemplo, quieres ser un buen orador, no tienes que aprender a hablar, tienes que aprender a guardar silencio. Está bueno. O sea, el buen orador es el que sabe cuándo callarse. Porque muchas veces, no sé, recuerdo en la escuela estás exponiendo y te vas como loquito, vas hablando y hablando y hablando y hablando y ni siquiera das tiempo a procesar la información. Un buen orador se caracteriza por saber cuándo hacer pausas dramáticas, ¿no? Cuándo guardar silencio, hacer que la audiencia reflexione, se hagan preguntas y causar incluso este efecto, como lo mencionabas, de misterio. Incluso recuerdo en los mejores, por ejemplo, actos de magia o trucos como que son como sorprendentes, visuales y demás. Lo importante no es tanto lo que estás haciendo, sino lo que no estás haciendo. Lo que no es tan importante lo que estás diciendo, sino más bien lo que te estás callando. O sea, el silencio pareciera es como lo más importante. O sea, incluso tú podrás causar esos efectos sin decir nada. Lo que quiero llegar es que el silencio parece que es como que envuelve a todo lo demás. O sea, sin el silencio, lo demás como que empieza a perder sentido. O sea, como que no se disfruta, no se entiende. Entonces ahí es donde entra el silencio y le da como ese sentido. Sí, justo con esto que mencionas del ser un buen orador y demás, recordaba una anécdota de la historia de la filosofía, que es alguien ve a un filósofo y lo insulta, ¿no? Este filósofo lo lleva bien algún tiempo, pero finalmente responde y le dice a esta persona: oye, ¿por qué me insultas? ¿No te das cuenta que soy filósofo? Y la persona le responde: me habría dado cuenta si hubieras callado. Wow. Entonces, muchas veces el silencio es una manifestación muchísimo más pertinente que el hablar, que el romper
ese silencio. Y también conectada, está súper interesante eso. Qué buena. Fue un mic drop. El que hizo. El que hizo, caray. Cuando hablabas de lo importante que es en la oratoria el silencio, a mí me pareció... que no hables, que guardes silencio. A mí me pareció pues muy cierto. Y además reflexionaba sobre... O sea, ¿por qué, por ejemplo, da miedo? Porque si tú te pones a hablar en público, no sé si les ha pasado, pero sí da miedo en los momentos de silencio. Sí intentas llenarlos, no quiero decir naturalmente, pero sí instintivamente. Y parece que tiene que ver con lo que decías de enfrentarse con uno mismo. Porque si tú estás en el centro de... Eres el centro de atención en un lugar con una masa de gente y te están prestando atención a ti, cuando guardas silencio es un acto de vulnerabilidad en el que sabes que todos te están viendo y cuando callas, entonces tienen espacio, la audiencia tiene espacio de como tener un momento de juicio, ¿no? Por eso los momentos de, por ejemplo, cuando alguien está dando una conferencia y quiere resaltar algo poderoso, se calla porque, o en las películas pasa mucho que cuando hay algo muy fuerte que sucede, como que se van negros. Entonces es un microespacio para pensar qué acabo de ver, como para procesarlo. Claro. Entonces creo que por eso puede dar mucho miedo, porque te enfrentas al juicio de muchas personas y también es un símbolo de poder. O sea, llegaron a ver a Michael Jackson, por ejemplo, en sus shows, usaba mucho cuando salía, o sea, creaba como... ¿Cómo se dice? Tensión. Expectation. O sea... Mucha expectativa. No me... Ya soy esa persona. Expectation. Ya soy esa persona. No me digas. Expectativa, pero es que se me fue el rollo. Creaba mucha expectativa y cuando finalmente salía el canijo, todavía se plantaba erguido, no se movía, la luz en él. Y sí, o sea, podía estar minutos así. Y la gente se alocaba y, o sea, como que se conecta. Es como un acto de dominio. Como tendría que estar haciendo algo porque estoy al ojo de muchas personas, pero me mantengo en silencio y erguido. Que incluso yo quería también que es algo en lo que hay que tener un poco de cuidado. No recuerdo en qué episodio lo charlábamos, pero algún día hablábamos de esta parte como de la psicología oscura y todo este rollo. Uh-huh. También el silencio se ocupa como un símbolo de dominio. Hay un video muy popular por ahí en internet que parece muy interesante en el que está en un salón de clases una chava como hincada, no sé si ayudándole a otra persona como a resolver un problema o está platicando con ella, está hincada en el piso y de pronto llega la profesora y se le queda viendo y se queda callada. Y de pronto es la chava como que dice, bueno, pues ya estaba ahí, o sea, como que se nota como que en su mente pasó este ya como, bueno, pues ya vio que estoy haciendo algo que no debía de hacer, pero le pregunta como, ¿necesita algo? Y la profesora sigue callada y sigue preguntándole como de, ¿necesita que le ayuden en algo? Se pone incluso de pie y la profesora sigue callada, estoica, viéndola fijamente. Y le dice, bueno, si cree que me va a manipular o como me va a... No recuerdo la palabra que ocupó, pero como a... Pues sigue un poco como a dominar por estar en silencio, pues no lo va a lograr. Necesito que me diga qué es lo que necesita, ¿no? Entonces, también tener un poco de cuidado con esto del silencio, porque a veces con el silencio nos pueden manipular o pueden tratar como de someternos. Y creo que también es algo como a tener cuidado, porque sí, ya vimos que sirve como preámbulo para cosas bellas, buenas, uh-huh, pero también se puede ocupar con otro tipo de trasfondo. Claro, como esta parte de que es algo realmente muy, muy lamentable y que a veces caemos en esa inmadurez, que es decir, bueno, le voy a aplicar a esta persona la ley del hielo, ¿no? Y ese silencio no es necesariamente un silencio provechoso, mi amigo. No ganas nada por no dirigirle la palabra a tu hermano, a tu hermana, a tu padre o a cualquier persona con la que... Exactamente, sí, con la que convives diariamente, ¿no? No es una buena estrategia el guardar silencio como un medio de castigo. Indiferencia. O sea, puede ser una consecuencia. O sea, es indiferencia. Qué buen punto propones, Vic. Sí. Que, trayendo a colación esto, quisiera preguntarles yo sobre algo que encontré haciendo esta investigación y que con Rick ya había platicado un poco justo cuando surgió la idea de este podcast. Y es que... O sea, surgió de ustedes nada más, ¿o qué? En efecto, básicamente te excluimos. No, es que me pareció muy interesante y lo quería mencionar para ver ustedes qué opinan. Sí.
Y es que, bueno, un poco Rick me hacía la pregunta de, bueno, el silencio es algo que podemos aprender, es algo que ya traemos. Y bueno, un poco esta pregunta surgió por algo que me comentó. Y yo un poco lo que descubrí es que hay artículos que mencionan que el silencio se asocia o está correlacionado con el nivel de ingresos de una persona. Ah, caray. Se descubrió que los barrios más pobres de una ciudad suelen tener más ruido y que los barrios más ricos suelen estar en mayor silencio. Es decir, y a ver, la diferencia era de ciertos decibeles, pero te habla de que pareciera que están altamente correlacionados, ¿no? Como tener estatus, tener... Incluso ahora se habla, ¿no? De que el silencio es un privilegio. Que yo creo que es cierto porque, a ver, en los barrios pobres tenían estos parámetros como de que, bueno, las casas están mucho más pequeñas, están mucho más juntas las unas con las otras, y al haber más personas, pues hay más cosas pasando en el exterior. Y como en mi México querido pasa el de los tamales, Sí. escuchas el del fierro viejo. Claro. Hay una serie de ruidos exteriores característicos de la Que ciudad. en un fraccionamiento no sucede porque naturalmente está aislado. Exacto. Y aparte pareciera que hay restricciones en estos lugares como más cerrados, por así Sí. decirlo, como están en su burbuja. Por ejemplo, de que no puedes podar a ciertas Eso, horas del día. justo. No puedes taladrar a ciertas Sí. horas. Es decir, hay restricciones profundas con respecto al silencio. O sea, el silencio es algo que hay que, digamos, en esos lugares se atesora, se tiene que cuidar y se tiene que respetar. Cosa que, por ejemplo, no pasa en otros lugares. De repente, no sé, son las 3 de la mañana, tu vecino está armando la super fiesta y no te deja dormir. Vas, le comentas y pues dice, bueno, si te parece y si no... Te manda de regreso. Sí, ¿no? Te manda de regreso. Exactamente. Entonces, mi pregunta iría así, ¿ustedes creen que nosotros podemos aprender a estar en silencio o nuestras circunstancias ya nos están un poco como, de cierta manera, pues, se me fue la palabra, ¿Orillando? más que orillando, como que nos estuvieran... Determinando. algo así, sí, como que nos están determinando, ya nos están... ¿Como imponiendo o qué? No, Bueno, ajá. es que quiero decir la palabra porque es importante. Ahorita te acuerdas. Como cuando a alguien nos están sentenciando, nos están sentenciando de cierta manera a ya no poder incluso tener una reflexión profunda, ¿no? El nacer en una comunidad en la que hay demasiado ruido nos imposibilita de en un futuro poder tener una vida espiritual profunda, un pensamiento crítico profundo, incluso una vida emocional profunda, por no saber estar en silencio. Pues se dice mucho esto de mantener a la sociedad entretenida para que no puedan pensar críticamente, ¿no? Pero también, respondiendo a la pregunta, yo creo que no podemos dejar de considerar en la ecuación como enemigo, no se me ocurre otra palabra más que enemigo, a los dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque incluso se justifica mucho el estar al lado de ellos todo el tiempo, porque se han vuelto una oficina móvil. Como dice Byung-Chul en su libro, nos explotan en virtud de su movilidad. Transforman todo lugar en un puesto de trabajo y todo tiempo en un tiempo de trabajo. O sea, es decir, si tengo mi móvil al lado, no importa si ya no son horas de trabajar, puedo trabajar. Entonces es muy fácil decir, a ver, es que muy padre lo que están diciendo, pero yo ni siquiera lo uso para entretenerme, yo lo uso para trabajar. Pero no puedo, pues me están mandando mensajes y mensajes y mensajes y yo estoy contestando y es trabajo. Y no me siento en paz y no me siento tranquilo. Yo creo que un enemigo principal es ese, o sea, la movilidad del trabajo, más allá del entretenimiento. Habrá quien lo use también para entretenerse en horas en las que no sería prudente, pero creo que ese es un gran engaño de hoy en día, como tener la posibilidad y la accesibilidad de estar en tu trabajo de una forma remota. Sí, eso. Por mi parte, lo que respondería es que, a ver, nuestro entorno, por supuesto que es una influencia en cuanto a cuánto silencio podemos soportar. Sí, pero diría que no nos determina. El hecho de que siendo una persona adulta, con inteligencia, voluntad, no sepa participar del silencio pese a mis condiciones, digamos, primarias,
vaya, no me exime de responsabilidad. ¿Por qué? Porque también hay una parte en mi voluntad, también hay algo, bueno, tal vez mi medio no es el mejor, pero puedo implementar estrategias, puedo nuevamente visitar estos recintos que participan del silencio, puedo ejercitarme en el silencio y un poco lo que les decía de esta capacidad que se va ejercitando de, pese a que haya ruido exterior, que haya silencio interior. Esta facultad de abstraerse del medio y decir, de aquí a media hora o 45 minutos, truene, llueva o relampaguee, estoy concentrado en esta lectura, ¿no? Entonces, hay una suerte de ejercicio donde aunque uno esté en el medio en el que esté, con las cumbias con las que esté, puede concentrarse y puede mantener una suerte de silencio interior. Eso lo hemos platicado y creo que tendría que ver también con el hecho de la oración mental, por ejemplo, es algo que te ejercita mucho en eso. El hecho de que tú aproveches algún trayecto para hacer alguna oración contemplativa, llámese el rosario, te instruye para eso, para la capacidad de abstraerte. En algún momento que tomes el metrobús, el metro, el camión y que estés inmerso en ese ruido físico exterior y mantener aún así un silencio interior. Creería que sí sí nos da cierta influencia, pero no nos determina. No podemos cruzarnos de brazos y decir, bueno, esas son mis condiciones, yo ya no participo del silencio. No, en realidad... Me entrego al ruido. En realidad sí tienes oportunidad, ¿no? Sí, sería como esta solución de, bueno, me voy al campo. Pero suena como algo, pues, o sea... Sí, no te puedes decir. A lo mejor necesitas trabajar y... Sí, algo como muy utópico, ¿no? Sí. ¿Tú qué piensas, Vic? Creo que y ya como para ir cerrando y como siempre hablar como de estas estrategias prácticas que uno puede hacer, yo consideraría en principio 2 que me parecen muy interesantes. Una tiene que ver con algo que ahorita mencionaba JP, esta parte de los dispositivos móviles, como que parece que sí tienen una influencia muy importante en la habilidad de guardar silencio. Sí. Ahorita no recuerdo exactamente los datos porque es un artículo muy reciente, o sea, salió hace muy poco, que hablaba de que a un grupo de personas se les desconectó el internet durante 2 semanas en sus dispositivos. Y resulta que, vamos a decir, un poco como la reconexión que tuvieron en el cerebro es como si les hubiera quitado 10 años de atrofio. O sea, es como si en 2 semanas de no tener conexión a internet hubiera, no quiero decir como sanado, pero sí como recuperado. Como revertido. Exacto, revertido ese daño en 10 años. Wow. Entonces... De 10 años. De 10 años. O sea, como si hubieras no estado 10 años con todo ese... con toda esa mamarrumba ahí en el cerebro. Entonces, esa es una, ¿no? Como quizá quitar ese factor, quizá, a ver, no quitarte el internet 2 semanas porque pues también necesitas, no sé, a lo mejor mandar mensajes, lo que sea, sí. Pero tratar de estar lo menos en internet, en redes sociales, porque como mencionaba al inicio, ese exceso de información no nos permite tener ese silencio interior, ¿no? Las ideas siempre van a estar ahí dando vueltas sin que podamos profundizar en alguna. Y segunda tiene que ver también con lo que ya habíamos hablado en el episodio del descanso. El descanso es como lo más importante y muchas personas hablan de que lo más importante que puede hacer una persona, más allá quizá de ejercicio o de comer bien, así es descansar. Y como les mencionaba, en Europa, por ejemplo, se ve que las personas no pueden dormir, o sea, ha estudiado que no pueden dormir por los ruidos externos. Una solución muy práctica, porque como mencionaba, hay situaciones en las que tenemos el ruido externo o sea, no es como que lo podamos quitar, está ya a flor de piel, es dormir con ruido blanco. El ruido blanco lo pueden buscar en YouTube, lo pueden buscar en donde ustedes gusten, en Apple Music, en Spotify. Ponen así tal cual, ruido blanco, incluso les van a aparecer listas de reproducción como para dormir. Lo ponen y se ha demostrado que ese ruido blanco te ayuda un poco como a camuflajear otro tipo de ruidos externos. Entonces, lo pones y te ayuda a dormir de mejor manera, ¿no? Entonces, aunque pueda parecer un poco contradictorio, como bueno, necesitas silencio, que esa es otra cosa, no existe el silencio absoluto, ¿no? Entonces, lo que tú puedes hacer es un poco como normalizar el ruido, hacer como que el cerebro tenga una constante en el ruido que percibe y eso ya
se puede catalogar como una especie de silencio, ¿no? Entonces, Claro. dormir con ruido blanco es una muy buena estrategia. Si allá afuera, pues bueno, escuchas que de repente pasa la moto o está el claxon o lo que sea, es una muy buena opción que yo podría recomendar para un buen descanso. Gracias, Vic. Yo también, digamos, para ir cerrando, solamente quisiera hablar de una dimensión ya más bien, pues sí, mistérica, religiosa del silencio y también filosófica, y es que en ocasiones la verdad llega a nosotros como un susurro, como un viento suave, como una brisa leve en medio del silencio, ese silencio que es un lugar de encuentro con la verdad. El silencio también es a menudo el lugar donde Dios y el autoconocimiento nos esperan. Y el silencio, paradójicamente, no es algo que esté vacío, no es algo que esté en completa ausencia, un poco como decía Víctor, sino que encierra la presencia de la verdad, la presencia de Dios. Sobre esto, el Papa Francisco decía, por ejemplo, en una de sus homilías en Santa Marta, decía que el silencio custodia el misterio. Y un poco para ejemplificar esto, les traigo un fragmento de un artículo que se llama La luz de la fe, un susurro en el alma, el silencio de Dios. Y dice lo siguiente: un siglo después de Moisés, el profeta Elías, huyendo de la persecución de Jezabel, emprende una vez más el camino hacia el Monte Santo. Impulsado por Dios, escondido en una cueva, el profeta ve los mismos signos de la teofanía del Éxodo: el terremoto, el huracán, el fuego, pero Dios no estaba allí. Después del fuego, dice el escritor sagrado, hubo un ruido como el de una brisa suave. Elías se cubrió el rostro con el manto y salió al encuentro de Dios. Y fue entonces cuando Dios le habló. Esto lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9 al 18. El texto hebreo dice literalmente: Elías oyó el ruido o la voz de un suave. silencio. Ah, El término hebreo que se utiliza es de mama y significa literalmente como la voz del silencio, algo paradójico. sí. Pero esto un poco el pasaje lo que nos quiere decir es: a veces buscamos la verdad o ese encuentro con Dios en signos extraordinarios, externos, una gran señal, pero a veces también el encuentro no está en esos prodigios, en ese terremoto, en ese gran fuego, sino en esa brisa leve, en el silencio, en ese viento, ¿no? Casi ya para terminar, digo una sentencia que me encontré por ahí que me pareció muy provechosa y que dice lo siguiente: el ruido no hace bien y el bien no hace ruido. Entonces, hay un pasar ocultos, un permanecer en silencio que es característico del bien vivir. Como si el ruido implicara algo malo necesariamente. Como más haciendo énfasis en que muchas veces el bien tiene un carácter De silencioso, ¿no? La buena vida Muy, es muy silenciosa. interesante. La vida buena es silenciosa. A mí me gustaría cerrar con una paradoja también y con dos tips prácticos que me gustó mucho cómo lo has llevado, Vic. La paradoja la presenta, bueno, la saco del libro En el enjambre de Byung-Chul Han, que recomiendo en demasía. Y la paradoja es la siguiente: la sociedad actual es una sociedad del rendimiento, que lo dice mucho también en su libro La sociedad del cansancio, por lo que entiendo. Y esta sociedad del rendimiento nos aísla. El sujeto del rendimiento se explota a sí mismo hasta que se derrumba. Pero es un aislamiento paradójico, porque se aísla y tú pensarías, bueno, pues está en solitud, está en silencio, pero no, se aísla con ruido e hiperestimulación. Entonces, pues dos cosas que, bueno, a mí me parecen negativas, ¿no? Un aislamiento excesivo, número uno, y un aislamiento poco provechoso porque se está en ruido, se está estimulado y se tiene poco espacio para el silencio. Porque me identifico así me siento a veces con el trabajo. Pues no tengo que ir personalmente yo a una oficina o me tengo que transportar y parece que es un trabajo de ensueño, pero puede ser muy dañino el hecho de estar aislado, o sea, sin convivencia y además como viendo pantallas todo el tiempo y parece que no hay fin, o sea, siempre hay trabajo, siempre hay trabajo. Entonces, eso. Y dicho esto, dos tips prácticos que a mí me han funcionado para pues para vivir más en paz son los siguientes. Número uno, tener temporizador para uso de redes sociales, porque es muy fácil perder la noción del tiempo mientras estás scrolleando y scrolleando, pues se te pueden ir horas fácilmente. Entonces, como
creo que un pequeño paso sería, bueno, sí las voy a ver y voy a destinar un momento después de un trabajo, después de 50 minutos de estar trabajado enfocadamente sin celular, temporizador. Yo uso 10 minutos y a mí me funciona muy bien. Varias veces uso los 10 minutos, no solo una vez al día. Yo uso pomodoros, entonces después de 50 minutos, 10 minutos, 50, 10 minutos, me funciona bien. Puedo ser eficiente y a la vez puedo estar en redes sociales y también me gusta como estar al pendiente de lo que la gente está diciendo en redes, ¿no? Autoexplotarte, digamos. Le gusta la explotación. Eso es una cosa. Y dos, esto va a sonar como un ideal. Sé que muchos no lo podrán hacer, pero sí limitar el horario de trabajo. O sea, incluso sobre todo para estas personas, porque en la oficina puede ser mucho como es como un símbolo físico de yo cierro y apago mi computadora y aquí se acabó el trabajo y me parece fantástico. Pero para las personas que tienen un trabajo remoto, que son autoempleados o que tienen un emprendimiento, pues el trabajo parece no acabar nunca. Entonces me parece importante proponer como una hora en la que temas de trabajo se acabó. O sea, así haya mensajes, así haya cosas importantes, pues siempre las habrá, pero creo que no se puede dejar de lado la importancia de tu propio momento de descanso y relajación y, por tanto, de silencio. Claro. Ya simplemente para aportar como ustedes algo como más práctico. Bueno, una cosa, y es que también hay una acepción negativa del silencio en tanto no se debe de guardar silencio por pereza, porque también creo que puede llegarnos a ocurrir que decir, bueno, ¿para qué voy a decir esto en esta conversación? Mejor me abstengo, mejor me guardo para mí, y uno nada más está escuchando un poco como por pereza o como por cobardía a decir su verdadera opinión, a expresar lo que considera como verdad. Entonces también hay un silencio por pereza que habría que evitar. Decir, bueno, que siempre que los demás estén hablando, que estén manteniendo la conversación y decir, bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Como en esa escucha completamente pasiva que se da por pereza, evitar ese silencio por pereza. Y lo último es una hipótesis que habría que contrastar, evidentemente, pero hay algo a lo que yo le llamo el silencio para la asimilación o procesamiento de las impresiones recibidas. Yo estoy perdido. Yo también no entendí nada. Me perdiste y no me interesa. Digamos, la hipótesis es la siguiente, y creo que ya se las he planteado, pero nuestra vida está plagada de impresiones sensibles y de impresiones internas en cuanto a pensamientos, en cuanto a aromas, sonidos y demás. O sea, estamos realmente un poco como los filósofos empiristas dicen, recibiendo constantes estímulos, ¿no? Como si fuéramos una tabula rasa. Estamos recibiendo estímulos constantemente. Algunos de ellos no necesariamente negativos. Ahora, si estamos constantemente expuestos a esas impresiones, hay un punto de saturación. Hay un punto donde recibimos más estímulos de los que podemos procesar. Entonces, la hipótesis es, si uno incorpora momentos o periodos de silencio durante su día, uno puede exponerse a impresiones, sales a hacer tu día, tu trabajo y demás, luego te recoges y procesas. Es como una exposición, recogimiento. Exposición, recogimiento. Y esto lo pensaba porque hay quien ha dicho que, por ejemplo, introducir una media hora de oración al día o el tema de la misa diaria es algo que realmente ayuda a la estructuración y a guardar ese silencio que diariamente necesitamos para procesar todas las impresiones que recibimos. Obligarte a ese silencio un poco lo que te hace es asimilar todo eso que vas recibiendo todos los días, esas noticias, esa toma de decisiones, esa sobreinformación que no es necesariamente conocimiento, que tú destines un tiempo de tu día específico para el silencio, lo que te va a ayudar es a que cuando tengas que exponerte a esos estímulos, a una charla, a un encuentro, a una reunión, que ya hayas procesado lo anterior, que ya hayas pensado en lo que tenías que pensar, ¿no? Es un poco esa idea de exponerse a los estímulos en cualquier sentido de la vida ordinaria y después recogerse. Tener y ahorita pensándolo, podría ser como esa armonía, ese diálogo entre vida activa, vida contemplativa. Entonces, es como una constante danza que puede ayudar a que uno salga a flote en la vida y participe del buen vivir. Pero ¿cómo lo haces tú que lo pueda hacer la audiencia? O sea, como en términos concretos. En términos concretos,
Yo lo hago con vida sacramental. Es decir, en mi rutina diaria procuro asistir a misa. Eso me garantiza que tengo un periodo de oración y de silencio base en el día. También la oración de la mañana, introducir unos momentos de oración y de silencio en la mañana. También lectura es un momento de silencio, aunque estás recibiendo información, hay impresiones, pero hacerlo con vida sacramental creería que es ganar. Es ganar, sí. ¿no? Así ya cubres tu cuota de silencio del día como para ir procesando todo lo que va a llegar, porque va a llegar, la vida es así. Entonces ya tienes ese margen como para decir, bueno, ya procesé esto, venga lo siguiente. Es como el proceso de masticar, tal vez, ¿no? Me gusta. Muy bien. Si tú lo dices, cara. Le vamos a quitar el nombre que le puse, le diré la hipótesis del masticado. El masticado. Pero bueno, pues cerramos, ¿no? Pues cerramos. Pues muchas gracias por escuchar. Si llegaron hasta acá, ¿qué pregunta les gustaría plantear? Facilita de responder. Bueno, no facilita, sino como breve para responder en los comentarios sobre el silencio. Creería, eso realmente me parecería muy interesante conocer cuáles son los frutos que a ustedes les ha dado el silencio. Me Ya gusta. está. Las estaremos leyendo. No se olviden de suscribirse y de activar la campanita de notificaciones. Nada más le ponen todas y les va a estar avisando cada que se publica un episodio cada 15 días. ¿Verdad? Ya nos comprometemos y ya hemos desarrollado un sistema en el que se va a lograr y nos comprometemos a publicar regularmente. Es correcto. A partir de ahora. Pues muchas gracias. Esto fue El Buen Vivir. El espacio donde las preguntas son más importantes que las respuestas. Que estén muy bien. Bye. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el cansancio. Sobre el silencio. Alguien está cansado. Mi compa exhibiendo. Alguien está cansado y debería más bien de estar en silencio.